alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Son numerosos los ejemplos de convivencia entre musulmanes y pueblos que profesan otras religiones o ni siquiera las tienen. A todos se nos ocurren ejemplos como el de Al-Ándalus, pero antes y después de ese periodo, así como en otros lugares del mundo, siempre han habido ejemplos de convivencia entre diferentes. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución de Medina, en la que el 50% de las normas que recogía trataban sobre los derechos de las comunidades y minorías no musulmanas. Musulmanes y no musulmanes participan de la misma sociedad en un ambiente de justicia y solidaridad. En el programa de En Femenino de hoy, transitaremos por la visión islámica de la diversidad cultural, a lo largo de ejemplos históricos como Al-Ándalus y la época del profeta en Medina. Viajaremos a Córdoba para conocer a Salma Faruqi, dueña de la Casa Andalusí y mujer del fallecido Roger Garodi. Nuestro reportaje será con Inés El Expurú, responsable de comunicación de la Fundación para la Cultura Islámica. Nos hablará de ella y del papel que desempeña la Fundación. Todo esto en femenino. Comenzamos nuestro programa de hoy con la visión histórica de la diversidad cultural en el Islam. La concepción islámica del ser humano es que fue creado de un solo ser. Dice Dios, enaltecido sea en el Corán: «Oh humanos, temed a vuestro Señor, quien os ha creado a partir de un solo ser, del que creó a su esposa y diseminó de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Allah, en cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos. De un solo ser, diferentes pueblos». Dice también Allah, enaltecido sea: «Oh gentes, ciertamente os hemos creado a todos de un hombre y una mujer, y os hemos hecho naciones y tribus para que os reconozcáis unos a otros. Realmente, el más noble de vosotros ante Dios es aquel que es más profundamente consciente de él». Este versículo es el garante del conocimiento de la diversidad entre las personas en el Islam. Dios nos ha creado a los humanos de un mismo ser, lo que nos iguala. Al mismo tiempo, nos ha hecho en forma de pueblos y etnias para que nos reconozcamos unos a otros. Fue solo a partir de los años 50 que se desestimó la creencia de que la división por razas era aplicable a los humanos, por lo que quedó como base extendida y aceptada que razas. Solo existía una, la raza humana. Las diferencias son culturales, geográficas y en gran medida, por esto, étnicas. Dice Dios en el Corán: «Ciertamente hemos honrado y dignificado a los hijos de Adán, y los hijos de Adán es la humanidad». El Islam constituyó y constituye la culminación del mensaje unitario de los enviados anteriores. No en vano, dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: «He sido enviado para completar los buenos modales». Sin anular los mensajes anteriores, el Islam se erige en el respeto y reconocimiento de los profetas que le antecedieron y de los que son diferentes. Es conocida una carta del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dirigida a los habitantes del monasterio cristiano de Santa Catalina en Egipto, en el año 628 de la era cristiana, época de crecientes conquistas y expansión musulmana. La carta dice lo siguiente: «Este es un mensaje de Muhammad, hijo de Abdullah, a modo de convenio con los cristianos de Egipto. Estamos con ellos, verdaderamente, los siervos, ayudantes, mis seguidores, y yo les defenderemos porque los cristianos son mis ciudadanos, y por Allah, repudio a aquellos que les detesten. No habrá compulsión hacia ellos, ni sus jueces serán destituidos de sus posiciones, ni sus monjes de sus monasterios. Nadie destruirá sus casas de adoración, ni las dañarán, ni se llevarán nada de allí a las casas de los musulmanes. Si alguien tomara algo de ellas, rompería el pacto con Dios y desobedecería a su profeta. Nadie los obligará a viajar o luchar. Los musulmanes han de luchar por ellos mismos. Si un hombre musulmán se casara con una cristiana, será con su previo consentimiento, y ella no será coartada de visitar a su iglesia para rezar. Sus iglesias serán respetadas, y no les será limitado repararlas ni poder mantener sus convenios sagrados. Nadie de la nación musulmana desobedecerá este convenio hasta el último día.
Otro ejemplo de convivencia que trasciende de los discursos vacíos, más bien responde a una voluntad política verdadera y una decisión práctica y consensuada basada en la justicia que caracteriza al Islam y la benevolencia del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Hablamos de la famosa y reconocida Constitución de Medina. En ella cabe destacar el espíritu de libertad, de justicia y derecho que ésta alienta. Sus principios generales sirven hasta hoy como modelo de normas políticas de una sociedad islámica. Reconoce la libertad religiosa. En la sociedad islámica cualquier persona puede practicar otras creencias, al amparo de la legislación, lo que no era hasta entonces reconocido. El Islam abolió efectivamente la discriminación de tipo racial como religiosa. Establece los derechos fundamentales de las personas, reconociendo el derecho a la vida, al culto, a la propiedad, a un juicio justo, al trabajo. La extrema originalidad del procedimiento adoptado por nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, aluden a la inspiración divina, cuya razón de envío ha sido la misericordia. En uno de sus artículos podemos leer: los fieles y los musulmanes de Yathrib, Quraysh, y los que se unen y que han luchado junto a ellos, será considerado como parte de la umma en especial. En este artículo se abolen todos los privilegios tribales. Se hace hincapié en que los Quraishes son libres de promulgar leyes que aprueban antes del Islam, siempre que cumplan las normas para garantizar la equidad entre los fieles. También se señaló que cada tribu es libre de mantener sus propias leyes siempre que respeten el espíritu de la equidad. Una idea descentralizadora, ya que cada grupo tiene el derecho a gobernarse por sí mismo, siempre que no se vulneren los principios establecidos por la Constitución. Se hace hincapié en el principio de solidaridad. Los más fuertes y favorecidos han de defender a los miembros más débiles, así como que están unidos en la paz y en la guerra por lazos iguales a los sanguíneos. En el documento se ofrecen las garantías de una sociedad creciente en contra de la corrupción de la sociedad. Se estableció el principio de la ciudadanía al describir a los judíos con pleno derecho de estar entre los musulmanes como elementos más de la umma o la comunidad. A través de estos ejemplos vemos que la preponderancia en realidad es la de los valores morales más justos y profundos. Aquellos valores que respeten la diversidad natural humana y otorguen los mismos derechos a todos será la que mayor gente aprobará. Ningún otro aspecto podrá anteponerse cuando la conciencia humana sea inquebrantable y asentada. Si Dios no hace distinciones entre sus criaturas, no tenemos derecho las personas a hacerlas. Sigamos pues su ejemplo, y caractericémonos con sus nobles características. Nos relató a este respecto el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: ciertamente Dios no se fija en vuestro aspecto ni en vuestros cuerpos, sino mira vuestros corazones. Aceptémonos con nuestra diversidad, a veces ni siquiera étnica, sino de visiones, ideologías, incluso de opiniones, a través del conocimiento de los contextos históricos de los cuales emergemos. El autoconocimiento y el conocimiento de los demás, inspirados en un compromiso hacia la dignidad humana y la justicia, son el sello distintivo de la interculturalidad, respetando la propia identidad y fomentándola. Bismillahirrahmanirrahim. Mi nombre es Salma Al-Farouki. Nací en Jerusalén y vivo en Córdoba desde el 1987. Sigo luchando para devolver a ella lo que merece en la historia. Destacar el papel tan importante de esta ciudad y de los hombres que con todo el amor por la ciencia y por la historia han dejado huellas que nos invita a la reflexión, al descubrir cada vez más los tesoros de esta ciudad.
con la fundación, nuestro fin era primero de dar a Córdoba otra vez lo que merece en la historia y además soplar todo sobre todas las cenizas que recuerdan a la gente que precisamente el verdadero conocimiento salió de Córdoba, y gracias a este conocimiento hubo lo que llaman en Europa el Renacimiento europeo, que si no había Córdoba no hubiera sido posible el Renacimiento europeo. Usted ha vivido en varios países, en Arabia, Líbano, de nuevo en Egipto, Suiza, España. Ha vivido parte de su niñez en Palestina, porque usted es de origen palestino. El recorrer todas estas partes del mundo, ¿qué le ha aportado a usted? Primero no ha sido la providencia que ha hecho que yo, siendo palestina, después del problema de mi país, hemos dejado el país. Y precisamente en el Corán hay una ley que dice: algunas veces amamos a una cosa, el resultado es malo. Otras veces odiamos a una cosa, el resultado es bueno. En este caso, de haber dejado el país, claro que sin duda ninguna fue un enriquecimiento el hecho de vivir en varios países y de conocer a varias comunidades, unos costumbres también diferentes. Siempre al viajar se aprende algo, y más aún cuando se trata de una persona que busca una forma para completar, digamos, su entendimiento de la creación, también estar en contacto con costumbres diferentes. Afecta mucho la naturaleza sobre el país. Por ejemplo, en Arabia Saudí hacía mucho calor, en Suiza hacía mucho, es al contrario, hace mucho frío. Y la variación de la temperatura, de la naturaleza, de la gente, y todo esto, siempre es como te abren puertas nuevas y a la reflexión y al querer saber más del por qué estamos en este planeta, desde nuestro nacimiento hasta que sabemos que no somos eternos. El único eterno es Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando tú descubres en el Corán, por ejemplo, la intención de Dios al crear al hombre como gerente de la tierra, empieza ya a tomar conciencia de tu responsabilidad en cada, no digo solamente en cada día, cada momento, cada instante. Porque la vida es un tesoro, y a menudo no nos damos cuenta de la importancia de la vida y de también el grado de sublime que Dios ha dado al hombre al crearlo y hacer que todos los ángeles se prosternan frente de él. Y cuando dicen los ángeles: tú has creado a alguien que vas a matar, vas a hacer esto, el otro, y él dijo: yo sé que he creado. Porque ha dado el conocimiento al primer hombre y lo creó con su propia mano y puso su espíritu en esta creación. Entonces él sabe lo que ha puesto en esta última creación. Como sabemos, en general, toda la creación de Dios están sometidos a una ley eterna. Es decir, por ejemplo, las montañas. Cuando vemos las montañas, están allí. Ellos no son habilitados a cambiar su rostro. La montaña sigue siendo la montaña, no puede cambiar. Sean los océanos, los árboles, todo no puede cambiar. Ellos siguen una ley eterna y siguen aceptando esta ley conforme la planeta sigue viva, ¿no?
La única creación de Dios que tiene esta, digamos, un favor es la libertad de elegir, ¿no? Si yo elijo el camino recto, acepto todas las leyes naturales, los códigos eternos de la creación, o yo pienso que yo por mí mismo estoy capaz de organizar mi vida. En el Corán se dice que Dios es la luz del cielo y de la tierra, que su luz es incomparable. Bueno, es una sala muy bonita sobre la luz. Y yo siempre digo que somos como lámparas, que si no estamos enchufados siempre a esta luz, ¿a qué sirve la lámpara? Que no tiene ninguna utilidad. Lo que importa es de perfeccionar a través de esta luz nuestro conocimiento hacia toda la creación que nos rodea, a toda la gente que nos rodea, a todo lo que... tú sabes, cuando tú sales de tu casa, si tú no sabes a dónde va, ¿por qué tú vas a salir? En la vida es así. Debemos saber a dónde vamos y el por qué. Y vuelvo a Córdoba. ¿Y por qué Córdoba? Precisamente, los sabios de esta época siempre legaban lo que se trata de búsqueda científica, siempre legaban esta búsqueda científica con la fe de una parte y la sabiduría. Es decir, que si querían, por ejemplo, ir a la luna, no se preguntan solamente cómo puede ir a la luna, ¿para qué y a qué sirve? Y no rechazando ni ignorando las otras culturas y las otras civilizaciones. En el Corán no te dice, tú deja todo el pasado y ahora empieza una vida nueva. No, el profeta viene para reconfirmar todos los profetas anteriores, hablando de todos los libros anteriores que hay también en el Corán, que dice que hay unos profetas que están mencionados de otros más que no lo son. Entonces, viene en un momento para dar un código eterno a la gente. Y sí, por eso el Islam es no solamente una religión, también es una comunidad. Una vez que tú aceptas de ser sometido a la voluntad divina, como las demás cosas de la creación, entonces empieza como un miembro de esta comunidad, porque si todos somos parte de esta comunidad, al final vemos que como realizamos lo que el hadith del profeta dice, que la comunidad musulmana es como un cuerpo, y cuando un miembro de este cuerpo se encuentra mal, es todo el mismo cuerpo que sufre con este miembro. Hay como un molde. Dios ha puesto este molde a los musulmanes, que hay que, por ejemplo, los 5 pilares del Islam, que creer en un Dios, la oración 5 veces al día. Usted sabe que en Córdoba, aquí, por ejemplo, aparte de la mezquita de Córdoba, había 600 otras mezquitas. Había aquí en Córdoba 800 escuelas públicas. Y las mezquitas también no servían solamente para rezar, eran también lugares que se acercaban para estudiar con maestros. Había 900 hammam. Me dirán, ¿por qué el hammam? Porque es muy importante que el cuerpo, porque el cuerpo, con el cuerpo, tú tienes tu mente, los miembros del cuerpo que te da la posibilidad. Si tu cuerpo está bien, tú tienes más posibilidad de creatividad. Te invita a la creación, te invita a participar a algo nuevo y no seguir con lo de cada día, lo que es más monótono y que sin vida. Aquí había cultura árabe. Maimónides escribía en árabe. La comunidad cristiana también, la gente que venían a estudiar, estudiaban árabe. Entonces la cultura
del Andalus fue una cultura árabe, de idioma, ¿no? Con todo el pensamiento, porque en el árabe precisamente hay, tú sabes, en el idioma árabe hay 28 letras, hay 14 son lunares y 14 solares. Y cada letra también es un mundo. Y hay una cosa que se llama también estudiar primero las letras y segundo los números. Y esta gente sabían que todo está conectado en la creación. Y sin precisamente este idioma que es el árabe, que no hubiera podido ser posible también el nivel de, tan alto de conocimiento. El idioma árabe en sí invita a la creatividad y no cesa de inventar además unas formas nuevas, mientras que las otras idiomas de origen latina, ¿no?, son más mutiladas y no tienen la misma composición como el árabe. Tú sabes, el árabe, cualquier letra empieza, cualquier palabra, la raíz de cada palabra son 3 letras. Y con estas 3 letras tú puedes construir todo una variedad de significado con las 3 letras que son ligado a la raíz, me tienen un significado diferente. Los problemas siempre en cualquier país, no solamente en Palestina, en cualquier país, no dependen del pueblo. Depende de políticos y de que sean autóctonos u internacional. Los pueblos en general, yo al tener también la casa abierta al público, hace 2 días he visto una pareja abajo y la señora estaba tan encantada de la casa, empiezo a hablar y dije, yo vengo de Israel. He dicho, yo he nacido en Jerusalén, hoy me ha acogido, me ha abrazado, para decir que entre los pueblos no hay problemas. Además, lo que une a los hombres, todo lo que tenemos en común, quien sea, ¿no?, tenemos más cosas en común que por ejemplo, las costumbres o la forma de donde hemos nacido y tal, que nos separa. La separación viene más de cosas ajenas a nosotros mismos. No, es cuestión de políticos. Los hombres les gustan conoceros, les gustan enriquecer uno al otro, les gustan además cambiar de ideas, descubrir otra forma de pensar, de ser, de actuar. Si había una voluntad política, claro que las cosas se pueden encontrar una solución. Yo he llegado a Suiza en el principio de los años 70 y siempre iba con mi pañuelo y nunca en mi vida he tenido cualquier tipo de problema. Que yo no sé si hay una educación mejor o peor. Lo que es importante, que ninguna educación para mí es válida que si no hay una toma de conciencia que cual que sea lo que la ciencia puede servir, lo que más vale es de ser honesto, de ser agradable con la gente, de tener unos cualidades que esto es una educación. La educación es muy importante. No de educación de libros y tal, no, educación de trato, de cómo... Esto es muy importante. Y cuando uno tiene este tipo de enseñanza desde la niñez, cuando ya empieza
a estudiar, beneficia mucho más de lo que estudia y puede dar mejor frutos porque hay una educación humana que es el piloto antes de la educación científica. Por eso te he dicho, da frutos, mejor frutos el resultado de una persona que tiene este tipo de educación, ¿no? Que sabe que no hay que mentir, por ejemplo, no hay que robar, que la ley es que siempre todos los profetas han enseñado a la humanidad. Sin principios morales, que cual que sea tu conocimiento, que no da el mismo resultado. Lo que más importa que educación científica, lo que es moral. Es una pena que hoy en día, por ejemplo, nunca, por ejemplo, cuando tú coges cualquier tipo, en cualquier país, un periódico y lo lees, nunca hablan de una persona, por ejemplo, que gracias a su moral, ¿no? ha logrado algo, ¿no? Siempre matanza, siempre, bueno, cosas que te quita las ganas además de leer cualquier periódico. En la historia siempre hay mujeres que tienen un papel destacado de los hombres, que tienen más sensibilidad, y además de ser madre y de dar la vida, esto también nos enseña que pasando por estas etapas de vida, como arma la mujer de más paciencia, más tranquilidad, más serenidad. Y claro, como resultado de esto, puede pensar de una manera también más cerca de lo adecuado que de saltar así. Y hasta sabemos que el profeta, cuando decía, alguien le preguntaba que si él quiere acercarse a Dios, ¿a quién tiene que servir? Le dice eso, tu madre. Otra vez pregunta y le dice 3 veces tu madre antes de decir tu padre. Y se dice también en la tradición musulmana que el paraíso está debajo de los pies de la madre. Entonces, la madre es una pena que vemos algunas veces en la tradición y en las costumbres de varios países árabes, que la mujer no tiene este papel que Dios le ha dado mucho, como una postura sublime, y después intentan demostrar que al contrario, que ella tiene que ser tapada, que ella no tiene ningún derecho, no tienen ninguna posibilidad no es así. La primera persona que apoyó al profeta fue Khadija, su esposa. Hoy en día, yo en toda mi vida no he visto a una mujer en Occidente que tiene el doble de edad casi de un hombre, que después de haberse casado 2 veces, que va a un chaval y le dice que me gusta tu forma de ser y me gusta que tú me... Es una cosa extraordinaria, nos invita precisamente a la reflexión. Porque hubo por ejemplo, este hecho histórico que en el principio de la última religión, que es el Islam, ¿por qué ella lo ha elegido? Hoy la mayoría de las chicas van detrás de un chico porque es guapo. Ella no ha sido por eso. Ha sido por ser honesto. Volvemos a lo que es moral, que hoy en día pocas personas tienen en cuenta lo moral. Te dicen, hace un CV para representarte a cualquier trabajo, tú
que no te piden si tú, por ejemplo, eres honesto o no, te piden qué título te tiene de diploma o de que cuántos idiomas habla o lo que sea, no te preguntan si eres honesto o no. Es un verdadero placer escuchar a Salma Faruqi. Agradecemos desde aquí al equipo de Córdoba Internacional que se desplazó hasta su casa para traernos estas profundas reflexiones. Soy Inés Elexpuru, soy periodista y directora de comunicación de la Fundación de Cultura Islámica de Madrid desde hace bastantes años. La Fundación de Cultura Islámica es una organización no gubernamental con sede en Madrid, es española, y una pequeña antena actualmente en Rabat, en Marruecos, presidida por el humanista de origen marroquí Cherif Abderrahman Jah. Y por cierto, nuestro presidente de honor hasta su fallecimiento, que fue el gran antropólogo Julio Caro Baroja, que desde hace casi 30 años se dedica, bueno, es importante decir que es de carácter cultural, es decir, no es confesional, no es política, y a través de la cultura, desde hace 30 años, intentamos transmitir, comunicar los valores de la civilización y la cultura islámica, y particularmente andalusí, sobre todo a los no musulmanes, aunque actualmente también trabajamos con proyectos de desarrollo y cooperación cultural en países árabes. El objetivo primero, digamos, de la FUCI, la Fundación de Cultura Islámica, era conseguir que los españoles se reapropiaran de su pasado, de su origen andalusí, de esos 8 siglos de historia que han dejado una impronta en nuestro país inmensa, ya sea en el lenguaje, la toponimia, las costumbres rurales, la arquitectura, el arte y demás, como una manera siempre de acercar, es decir, a través de los elementos cotidianos, la culinaria, la arquitectura, el modo de vida, la gente conecta, la gente se encuentra. A todo el mundo le gusta disfrutar de un jardín, de una cocina, de un paisaje hermoso. Entonces, este era el principal objetivo de la FUCI, pero con los años, a través de nuestra experiencia, hemos observado que en los propios países árabes, entre las generaciones más jóvenes, había una gran dicotomía y un gran desconocimiento, incluso en algunos casos un rechazo hacia todo ese legado, ese patrimonio islámico de estos países. Una dicotomía, digamos, entre la modernización, el seguir las pautas occidentales y también el por qué no, es decir, se puede ser muy moderno y al mismo tiempo conocer tus raíces, respetarlas, valorarlas. Esto es muy importante porque esto da un sentimiento de orgullo, de satisfacción, de seguridad en la persona, ¿no? En este sentido, por eso utilizamos esos elementos a través de las distintas actividades para sensibilizar, para dialogar, para conocernos. En general, los países islámicos, los árabes, sobre todo en determinados ámbitos, conocen muy bien la cultura occidental. Sin embargo, los occidentales, los europeos, conocen muy poquito del Islam, a pesar del enorme arraigo que la civilización islámica ha tenido en el desarrollo de la cultura europea. Y por ello es muy importante, y la cultura es un medio de acercamiento muy potente. También en la Fundación de Cultura Islámica pretendemos combatir los tópicos, los prejuicios, todas esas cosas negativas y equivocadas que se dicen acerca del Islam, siempre de esta manera. La Fundación de Cultura Islámica es, como decía, una organización no gubernamental, pero por supuesto, puesto que los recursos son muy limitados, tenemos apoyos institucionales, apoyos privados. Hemos trabajado bastante con las distintas administraciones, a través de los ministerios, las agencias de cooperaciones, también con entidades privadas. Hemos trabajado, de hecho, durante muchos años con la Fundación La Caixa en algunas de nuestras exposiciones más populares
y hemos desarrollado trabajos también incluso con el Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la Unión Europea, es decir, consideramos que las administraciones se tienen que implicar y tienen que apoyar esta tarea y así ha sido efectivamente. Las personas que trabajan o trabajamos en la Fundación de Cultura Islámica son muy diversas, es decir, al ser la FUNCI una organización cultural, no confesional, estas personas no tienen por qué ser musulmanas, hay personas musulmanas, por supuesto los patronos del presidente Sherif Jah, pero hay personas simplemente que están a título de técnicos de proyectos. Siempre es importante, por supuesto, que haya un respeto y una militancia, digamos, por lo menos por la defensa de la cultura islámica. Yo como directora de comunicación, bueno, realmente en una organización no gubernamental y relativamente pequeña, con unos recursos limitados, aunque con un potencial humano importante, alhamdulillah, no se limita solamente a ejercer como directora de comunicación. Bueno, hago edición de textos, controlo un poco los contenidos de las webs, tenemos dos webs, una la de la Fundación de Cultura Islámica y otra de Medomed, la página de Facebook, sino también me dedico a hacer edición gráfica, yo misma soy fotógrafa y he colaborado bastante en este sentido, hacer la edición de las publicaciones, pero, bueno, como os decía, también me dedico a todo tipo de labores. Hay veces que hay que arrimar el hombro, como se dice, y tienes que hacer otras cosas, coordinas proyectos. Llevo un poco los proyectos actualmente, la coordinación de los proyectos en Marruecos y en el Magreb, y en fin, pues todo lo que sea menester, lo que haga falta. También me he dedicado al periodismo cultural y al periodismo de viajes, y he colaborado durante muchos años en medios como El País, sobre todo El País, pero también viajes de National Geographic, Altair, en fin, distintos medios de comunicación. Soy autora de varias publicaciones, por ejemplo, La cocina en Al-Ándalus, que se editó con Alianza Editorial, la guía de artesanía de Tenerife, aunque es un tema un poquito diferente, las rutas de Al-Ándalus, y autora gráfica de distintas publicaciones de la FUNCI. En el sentido de la divulgación, del acercamiento, es importante decir que a lo largo de estos 30 años nuestra experiencia ha sido muy valiosa y hemos ido viendo realmente cómo la percepción iba transformándose, cambiándose a lo largo de los siglos, de los años, me refiero a la percepción del Islam, de la cultura islámica, cómo el propio término islámico iba adquiriendo connotaciones diferentes. Entonces, realmente el objetivo principal que teníamos y tenemos todavía en la FUNCI, a través de Sherif Abderrahman Jah, Al-Ándalus, es decir, 8 siglos de presencia islámica en nuestro suelo, en la península ibérica, se estudiaban antiguamente en 2 páginas de texto, en los libros escolares españoles. Esto nos pareció terrible y una de las primeras acciones que hicimos fue encargar todo un estudio académico en profundidad sobre los manuales escolares y hacer realmente, junto con el Ministerio de Educación de aquella época, una reforma. Entonces, el principal objetivo era reapropiarse de la cultura andalusí, darla a conocer y conseguir que los españoles, principalmente, se sintieran a gusto, se sintieran orgullosos de un pasado que era suyo, no era un pasado externo, ajeno, no eran los árabes que vinieron aquí y crearon una cultura material, filosófica, espiritual brillante, eran andalusíes. Entonces, esto yo tengo que decir que, alhamdulillah, gracias a Dios, se ha conseguido parcialmente, es decir, ha habido un gran cambio en la mentalidad española, tanto entre los académicos como también entre el público en general, incluso la prensa, en la percepción de lo que es Al-Ándalus, la cultura andalusí. Para desarrollar este trabajo de difusión, de sensibilización en la FUNCI a lo largo de todos estos años, nos hemos centrado en una línea de trabajo que ha dado prioridad a la educación
Es decir, hemos realizado muchos cursos de educación, de sensibilización, por ejemplo, entre el profesorado, en las distintas facultades de educación, de ciencias de la información, cursos en la FUNCI, cursos exteriores, cuando se nos ha llamado. Hemos participado en muchos foros internacionales, por ejemplo, somos parte de la red de redes Anna Lindh del Mediterráneo, es decir, estamos en muchas organizaciones, muchas redes de ONGs de la zona. Hemos desarrollado una línea, esto es muy importante, de exposiciones temporales, exposiciones siempre muy atractivas, muy didácticas, interactivas, porque en la FUNCI siempre tratamos de dar a nuestro trabajo una presentación atractiva, moderna. Intentamos presentar la cultura islámica como algo dinámico, algo atractivo, no algo que tenga que ser antiguo, rancio, como a veces se percibe, ¿no? Entonces, como decía, en estas exposiciones hemos tenido y tenemos una sobre los jardines andalusíes, que ha recorrido no solamente España, sino muchos países árabes. Qalam, el arte del libro, una exposición de arqueología y de manuscritos que se celebró en la Biblioteca Nacional de Rabat. El Islam Patrimonio de Todos, que es un proyecto pedagógico contra el racismo y la xenofobia, que ha recorrido gran parte de España también. La exposición La ciencia en el mundo andalusí, Los aromas al Andalus, que fue una exposición que estuvo durante 13 años nada menos recorriendo todo el territorio. Y desde el 2009 hemos desarrollado un programa internacional que se llama Medomed, Paisajes Culturales del Mediterráneo y Oriente Medio. Es un programa de cooperación y de conservación del patrimonio cultural y natural de los países árabes, de los países de la región. Porque en primer lugar, queremos resaltar en este programa la importancia que el Islam, que la cultura islámica, a lo largo de su producción escrita, de su producción incluso artística, de su espiritualidad, le da a la naturaleza como fuente de reflexión, como fuente de sustento, como aparece mencionado en el Corán. Esto es muy importante, por eso pretendemos hacer resurgir todo esto en estos proyectos. Al comienzo de este programa hemos hablado de ejemplos de convivencia a lo largo de la historia del Islam. Pero afortunadamente, de la misma manera que la esencia del Islam, sus enseñanzas y su Corán permanecen, ese espíritu de entendimiento, respeto y aceptación del otro, por encima de las diferencias, también perdura y lo seguirá haciendo si Dios quiere. Con un saludo de paz, les esperamos en el siguiente programa para seguir hablando en femenino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.